Muchas gracias te damos esta mañana, Señor. Gracias, oh Dios, porque podemos estar en este lugar, Señor, y podemos honrar y glorificar tu nombre, Señor. No importa el tiempo, no importa las circunstancias, no importa ninguna otra cosa, Señor, porque en realidad hemos entendido, Señor, que todo lo que podamos vivir en esta vida, en esta transitoria vida, Señor, Dios, es temporal, Señor, es temporal, y que todo esto pasa y va a pasar, Señor. Pero dice tu palabra, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, gracias porque lo que viene para nosotros es eterno, Señor. Gracias porque en aquel día podremos palpar y podremos ver cuán cierto, Señor, es Dios, que todo era pasajero y que lo único, Dios, que valía realmente la pena, Señor, aparte de todo lo demás que es importante y necesario en esta vida, Señor, era Dios eterno. Por eso te damos a ti la gloria y la honra. Y esta mañana oramos porque hablamos, Dios, tu palabra que es eterna, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos rogarte con todo nuestro corazón, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine el entendimiento, Señor, y nos dé sabiduría para seguir creciendo, Señor, para gloria de tu nombre lo pedimos, Señor. Amén y amén. Quiero rogarles que vayamos al Evangelio de Mateo. Hoy vamos a desarrollar o vamos a compartir dos versículos. El versículo 51 del capítulo 13 de Mateo y el versículo 52 del mismo capítulo. Voy a darles unos segundos para que puedan buscarlo en su Biblia. Hermanos, quiero decirles algo. Les animo a traer su Biblia. Les animo a traer cuaderno, a traer donde hacer anotaciones. Les animo, ¿verdad? A veces lamentablemente dejamos esta sana costumbre, que debe ser una costumbre que acompaña a los cristianos siempre, que andemos nuestra Biblia, al menos cuando venimos a la iglesia. Obviamente no estoy hablando de todos los días para todo lado, aunque si usted lo quiere hacer no le hace para nada mal, ¿verdad? A ver, ¿cuántos tienen ahí ya su Biblia abierta, sea en el celular o sea la Biblia física? Bueno, vamos a leer entonces. Lea conmigo ahí el verso 51 y el verso 52. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿A qué cosas se refería el Señor Jesús cuando les preguntó que si habían entendido todas estas cosas? A ver, a las parábolas, a los principios del reino de los cielos. ¿Sí? Todas estas cosas las habéis entendido. ¿Y qué dijeron ellos? Sí, Señor. O sea, sí hemos entendido. Ahora, ¿cómo fue que los discípulos lograron entender? Recuerda que al principio ellos dijeron: explícanos la parábola, la del sembrador, porque no entendemos nada. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? No entendemos. Jesús les explica la parábola del sembrador. Jesús les explica, ¿cuál otra parábola? A ver si nos acordamos. La de la mostaza y, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Él se las explica paso a paso, ¿verdad? Y con eso fue suficiente para que luego ellos pudieran entender el resto de las parábolas. Bueno, igual tiene que pasar con nosotros, ¿no? Tiene que ser suficiente que hayamos entendido esas dos parábolas para luego poder tener una idea del marco que Jesús quiso darnos en torno a las enseñanzas del reino de los cielos. Dice el verso 52, porque aquí viene entonces una figura que Jesús utiliza
Y vamos a ver cómo estamos en el entendimiento de las parábolas. A ver si esto es una parábola o no es una parábola. Vamos a ver, dice la palabra ahí, dice, Él les dijo, ¿qué les dijo? Por eso todo escriba docto. ¿Qué es docto? Entendido, ¿sí? Entendido, entrenado, entendido en la doctrina. Docto en el reino de los cielos es semejante ¿a quién? Está leyendo conmigo. Algunos están viendo para todo lado y no están viendo su Biblia. Y eso honestamente como pastor me está preocupando enormemente, hermanos. ¿Sí? Yo sé que esto no es obligado y nada es obligado, pero es que me está preocupando enormemente que ya ni la Biblia vemos. Y esto no es una buena costumbre, hermanos. Bueno, Señor nos ayude, hermanos. El reino de los cielos es semejante ¿a quién? Lea conmigo ahí. A un padre de familia. ¿Qué hace este padre de familia? Que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ok, vamos a ver. ¿Es esto una parábola o qué figura literaria tenemos aquí? A ver, ¿cuántos prestaron atención que las parábolas son comparaciones que usan la expresión de semejante, como, así como o semejante? Pero lo primero que podemos decir de esta figura que tenemos aquí, ¿sabe qué, mis queridos hermanos y hermanas? Que esto no es una parábola. ¿Por qué no es una parábola? Porque la composición de la comparación nos hace entender que no es una parábola. ¿Por qué? Porque la parábola es una historia más extensa. Y esto se llama un símil. Un símil es una mención corta de algo, de una historia, de un algo, de un acontecimiento de la naturaleza, etcétera. Algo corto que usa la misma expresión de semejante, así como o igual a, ¿verdad? Pero es algo corto. Eso para que nos vayamos familiarizando con las figuras literarias, o sea, las figuras que tenemos en la Sagrada Escritura. Bueno, no es una parábola, es un símil. Apúntelo ahí. Si usted hace esa buen ejercicio de apuntar o de escribir en su Biblia, escriba entonces ahí que es un símil. Pero teníamos la iglesia casi vacía y ahora está prácticamente vacía. ¿Qué pasó con el resto de los hermanos? ¿Qué es eso tan raro? Bueno, qué extraño, ¿no? ¿Ah? No, pero habían otros hermanos aquí al frente, ya no veo a nadie aquí al frente, no sé. Algo extraño. Bueno, ok, mis amados hermanos, vamos a ver. Como yo les he estado enseñando, hermanos, que es preciso, que es necesario que nosotros aprendamos a ver primeramente qué. Primeramente, ¿qué es si usted y yo leemos algo como esto, qué es lo primero que tenemos que hacer para poder entender qué es lo que esto significa? Contextualizarlo, o sea, irnos al contexto histórico, cultural, para saber de qué es lo que Jesús nos está poniendo como mención o como comparación, para poder entender lo que eso significa. ¿No les parece? Bueno, grábese eso, mi querido hermano, mi hermana, porque a la mayoría de nosotros no nos enseñaron a hacer eso, y es un gran problema cuando nosotros no hacemos eso, porque nos quedamos sin entender enteramente toda la esencia del mensaje, ¿sí? Toda la esencia del mensaje. Bueno, veamos a ver del contexto histórico cultural. Hay dos cosas que Jesús nombra aquí.
Una es a los escribas y otra es a un padre de familia que de su tesoro, del tesoro de su casa, saca cosas viejas y cosas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Como un padre de familia. Bueno, veamos un poquito, por lo menos de una manera breve. Los padres de familia, o sea, el hombre, el padre de familia, tenía tal importancia en Israel, en la cultura oriental, tenía tal importancia que en las manos de él estaba básicamente toda, por decirlo de esta manera, la suerte de la familia. ¿Sí? O sea, él era el que decía a dónde se quedaban, dónde vivían, qué actividades iban a hacer, qué no iban a hacer. Él era el que administraba todas las cosas de la casa, en cuestión del dinero, en cuestión de las posesiones, en cuestión de todo. Él era el que tenía la autoridad y la responsabilidad para hacer eso. Eso nos pone a nosotros entonces en un plano, en un contexto, porque Jesús habla de un padre de familia que saca del tesoro de su casa cosas viejas y cosas nuevas. Sí, toda familia tenía sus pertenencias, y aquellas que tenían más dinero, aquellas que eran más pudientes, pues tenían más cosas, ¿verdad? Como nosotros, a ver, ¿cuántos tienen un montón de cosas en la casa? Electrodomésticos, que la lavadora, que la refrigeradora, que el carro, que la moto, que la patineta, que no sé cuántas cosas más, ¿verdad? En fin, igual en estos días, igual en esta cultura, ¿verdad? Ellos tenían una serie de cosas, aparte de las propiedades, aparte de los rebaños, aparte de ese tipo de cosas que tenían, ¿verdad? Y todo eso formaba el capital de la familia. Y el padre de familia era quien administraba todo eso. Ahora, este ejemplo que Jesús nos está poniendo es de un padre de familia que no es tacaño. Vea que dice que saca cosas viejas del tesoro, pero saca cosas nuevas. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que era un padre de familia que no privaba a su familia de nada, sino que según lo que tenía, así le proveía a su familia. O sea, era un padre espléndido. Era un padre que no era tacaño, porque podían haber padres de familia tacaños, que todo lo amontonaban, todo lo guardaban, aunque su familia tuviera algunas carencias, hubiera algunas necesidades. Entonces, Jesús está diciendo que un escriba docto es semejante, o sea, un escriba docto en el reino de los cielos. Y ahorita vamos a hablar de eso, que es parte del contexto histórico-cultural. Es como un padre de familia que tiene un corazón dadivoso, un corazón no tacaño, y que trata a su familia de una manera pues espléndida, y le provee todas las necesidades, ¿verdad? Y saca tanto lo nuevo como lo viejo que tiene. Ok, esa es una parte. Vamos entonces con los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Alguien se acuerda? ¿Quiénes eran los escribas? ¿Qué función tenían? Bueno, esa era una de las tareas, transcribir la palabra de Dios, pero hay una parte que era la esencial que ellos tenían que hacer. ¿Cuál era? ¿Ah? Sí, ellos tenían la ley, guardaban la ley, pero ellos tenían una responsabilidad delante de Dios sumamente importante para con el pueblo de Israel. Eran los maestros de la ley, pero ¿qué significa que eran los maestros de la ley? Que ellos eran quienes les correspondía enseñar la ley tal cual. Instruir, esa palabra, instruir. O sea, los escribas estaban en Israel, o al menos
se había desarrollado esta responsabilidad, esta tarea de los escribas de instruir al pueblo de Israel con la ley. Si el pueblo no conocía la ley, ¿de quién era la primera responsabilidad? De los escribas, de los maestros de Israel, de los que tenían la responsabilidad de cuidar y de instruir, de enseñar la ley. Y si ellos no lo hacían, ellos eran los primeros responsables delante de Dios. Así es que pensemos entonces, ya entendiendo esto o clarificando esto, entonces pensemos en lo siguiente. A ver, ¿cuál era la realidad de los escribas de Israel en los días de Jesús? Cuando Jesús hace mención a los fariseos, cuando Jesús hace mención de los escribas, ¿cuáles son las expresiones o cuáles son los calificativos que Jesús les da? ¿Qué es lo que dice de ellos? Que eran doctos, que eran entrenados realmente en toda la enseñanza del reino de los cielos. No, mis queridos hermanos. Lamentablemente no solo no la cumplían, que eso era un aspecto importantísimo, sino que no entendían correctamente la ley de Dios. Claro, desde la perspectiva del contexto cultural y religioso de Israel, ellos eran los expertos, ¿no? Ellos eran los expertos. Si el escriba lo dice, eso póngale la firma porque eso es así. Pero resulta ser que en la práctica, en la realidad, según Jesús, que es quien trae toda la enseñanza del reino de los cielos, ante la enseñanza de Jesús, ¿sabe qué? La enseñanza de los escribas se quedó totalmente corta, porque ellos habían interpretado la ley, habían interpretado las palabras de los profetas de una manera, en muchos casos, muy antojadizamente. Y habían metido ya no solo la ley, sino que habían metido una parte que se llamaba la ¿qué? Que Jesús dijo: ustedes por sus tradiciones invalidan la ley de Dios. Entonces aquí tenemos un panorama bastante serio, porque tenemos a una buena cantidad de hombres consagrados para eso, para administrar la ley, para transcribirla. Eso es que, vamos a ver, ¿en qué se escribía en los tiempos de Jesús? Se escribía, vamos a pensar al menos de dos maneras, o en dos materiales. En papiro, que era un papel que hacían de una planta que crecía mucho allá en los pantanales del delta del Nilo, del río Nilo, allá en Egipto y en otros lados, pero principalmente ahí. Pero también escribían en pieles de animales. Entonces, ya fuera las pieles de animales duraban más tiempo, pero los papiros no duraban mucho tiempo. Para decirles, hermanos, que un papiro podía durar de 6 meses a 1 año, y ya al año, a los 6 meses, ya se estaba desintegrando. Entonces, ¿qué tenían que hacer los escribas? Estar transcribiendo, estar pasando a un nuevo documento, la ley. Bueno, y ellos tenían pues formas muy rígidas y muy exactas de poder pasar la ley para no equivocarse ni en una letra. Más como era el idioma hebreo antiguo. Si se equivocaban en una letra, podían cambiar el concepto de lo que ahí decía. ¿Sí? Bueno, eso era un trabajo muy arduo, pero en eso vamos a ver, en eso ellos no tenían ningún problema y habían sido fieles a la designación que les habían hecho. Pero donde estaba el problema, mis queridos hermanos, era en la parte principal, era en la interpretación y en la aplicación de la ley. Y ahí es donde los escribas del tiempo de Jesús, mis queridos hermanos, se quedaban totalmente cortos, porque como decía, sus interpretaciones eran muy superficiales, antojadizas muchas veces.
ellos habían mezclado con las tradiciones que habían inventado literalmente, ¿verdad? Y entonces ya aquello no era puro, aquello no era legítimo. Sí, ya no era legítimo, ya no era puro. ¿No se le parece eso como a nuestros días? A mucha gente que supuestamente está predicando, pero lo que predican no es la palabra de Dios. Son puros inventos humanos. Es pura psicología, hoy muchos pastores, vamos a decir que llamarlos pastores, ya no son pastores, son coach de vida, son entrenadores de vida, o sea, de motivación. Ustedes pueden, vayan, hagan, vengan, ustedes pueden. Levantarle las emociones a la gente sin nutrirlos y fundamentar la fe de ellos en la doctrina de la Escritura, en la doctrina sagrada, en la Escritura que Dios había revelado a través de su palabra en el Antiguo Testamento y luego a través de la persona de Jesús y de los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está hablando aquí? ¿Ven la importancia, hermanos? Yo espero que no haya nadie en esta congregación que haya dejado o que no haya entendido. Espero que no haya alguien que no haya entendido esto que estoy diciendo. ¿En qué sentido? En la importancia que tiene de hacer esto, en la importancia que tiene de aprender a ver el contexto histórico, cultural, religioso, etcétera, etcétera, para poder entonces entender, o en este caso las figuras literarias, para poder entender entonces qué significa, por qué Jesús compara esto con aquello, ¿verdad? ¿Qué entendían ellos en el contexto en que vivían? ¿Qué entendían ellos? Por supuesto que Jesús no usó comparaciones que ellos no conocieran. ¿Cuáles eran las comparaciones de Jesús normalmente? De la vida cotidiana, del campo, de la vida pastoril, de la vida campesina, de cómo sembrar, de cómo esto, cómo lo otro, del tiempo, por ejemplo. ¿Cuándo era que ellos, por ejemplo, sabían que estaba a punto de venir el verano, el invierno, la primavera? ¿Cuándo? En fin, Jesús hacía todas estas figuras, o más bien utilizaba estas figuras usando todas esas cosas muy conocidas por ellos. Nosotros es necesario que de alguna manera las conozcamos para que entonces hoy nosotros nos podamos también ubicar, no en nuestro contexto en primer lugar, que es lo que normalmente hacemos. Leemos la Biblia y no estudiamos el contexto, no estudiamos nada de eso, sino de eso. Aquí dice, aquí dice, aquí dice. Y eso es un gran problema, porque puede ser que algunas veces acertemos en lo que realmente ahí dice y otras no acertamos. Y estamos a estar diciendo lo que la Biblia no dice que ella dice, ¿verdad? Y debería de ser que la Biblia sea, de alguna manera, como si esto fuera un aparato que nada más pusiéramos de alguna manera a la Biblia a reproducirse para escuchar lo que ella está diciendo. No lo que yo digo que ella dice, sino lo que ella realmente dice. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces, mis queridos hermanos, ya con este contexto, ¿qué Jesús nos quiere enseñar o qué Jesús les quería enseñar a ellos en primer lugar y qué Jesús nos quiere enseñar a nosotros hoy? A ver, un escriba docto, entendido, entrenado del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que no es tacaño, que no limita a su familia, sino que de su tesoro saca cosas viejas, pero también saca cosas nuevas. ¿Sí? Renueva el tesoro, renueva las posesiones de la familia, mantiene a su familia bien, pues bien le suple sus necesidades de la manera correcta, es lo que quiere decir, pues en un sentido general. Miren, mis queridos hermanos y hermanas, la enseñanza, y si usted está escribiendo, escriba esto: la enseñanza del reino de los cielos es
una enseñanza integral o total. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto es importante? Fíjense, hermanos, que estamos viviendo tiempos en la vida de la iglesia evangélica, cristiana evangélica, donde tenemos a un montón, lastimosamente tengo que decir la mayoría, de cristianos que son casi analfabetas en el conocimiento de la verdad doctrinal. A un montón de cristianos que están raquíticos, que no tienen un conocimiento integral, que no tienen un conocimiento total de las enseñanzas bíblicas, que a veces su cristianismo se basa solo en lo que oyen por todo lado, hermanos. A ver, todos estamos familiarizados con la tecnología, tenemos todos un aparato que ahora el aparato este es como nuestro corazón, ¿verdad? No lo podemos ni separar casi ni 5 minutos, y cuando alguien deja este aparato 5 minutos, 10 minutos, después se da cuenta que lo estaban llame, y luego le dicen a uno, ¿dónde está usted? ¿Y por qué no contesta? Lo he estado llamando, ¿verdad? Cosas como esas se nos han hecho tan habituales que ya eso lo vemos normal. Pero bueno, el problema, yo no estoy señalando que esto necesariamente sea un problema si lo usamos bien. Lo que quiero señalar con esto es lo siguiente: estamos familiarizados con la tecnología, ¿sí? ¿Verdad? A ese punto que decía ahora. Y usted y yo sabemos que ahora, vamos a ver, de alguna manera la enseñanza, pongo comillas, la enseñanza bíblica está a un clic, o está a un cliquear una de estas, ¿cómo que se llama? De estas aplicaciones, ¿verdad? Ya sea YouTube, a ver, ¿cuáles usamos aquí? Spotify, ¿cuáles más? Facebook, Instagram, en fin, ustedes son más doctos en eso que yo, porque yo no soy así como tan docto de esas cosas, pero está a un cliquear, nada más a un clip de nosotros está. Y ya ponemos una predicación y ponemos al pastor o al evangelista o al que enseña a tal. Me meto yo ahí, que no soy nada popular, ni creo que un montón de gente me escuche, ni nada por el estilo. Tal vez son unos cuantos y tal vez a veces por un tiempo y ya después no hay mucho agrado. Digo yo, es mi percepción, puede ser que me equivoque. Pero estoy hablando de las que sí son famosos, de los que sí todo el mundo los oye, de los que sí todo el mundo dice, ay, a mí es que me encanta oír a fulano de tal. Bueno, es un asunto personal, yo no juzgo eso. El punto es, ¿qué enseña ese fulano de tal? Fíjese que a veces nuestra doctrina, o sea, nuestra base, ahorita voy a explicar mejor esto, porque a veces esto de la doctrina lo vemos como que es algo adicional. Si quiero, si puedo, sería bueno, sería importante, sería bueno, a veces ni importante siquiera, sería bueno si aprendo un poco más de la Biblia, sería bueno. A mí me han dicho, pastor, eso que usted enseña es bueno. Y yo he dicho, disculpe, esto no solo es bueno, esto es vital para la vida. Esto es vital para la vida cristiana. Esto es vital. Entonces, mi querido hermano y mi hermana, yo no sé qué predicadores escucha usted no escucha. Ya eso es un asunto entre usted y Dios, es un asunto personal. Yo de aquí nunca le voy a decir, no escucha a fulano, no escucha a sutano, escúcheme solo a mí. No, que Dios me guarde de semejante cosa. Ahora, sí tenemos, como conversábamos ayer y me decía Steve, en el último tiempo Dios ha estado llamando y poniendo a ciertos hombres y mujeres de Dios que han estado y están enseñando la palabra de Dios. A quien usted tenga la certeza que es fiel con la enseñanza de lo que la Biblia sí dice, escúchelo, nútrase. Yo lo hago. Yo nutro mi vida
primeramente mi estudio personal. No solo, déjeme decirle, hermanos, yo no solo estudio la Biblia cuando voy a predicar. Ese es otro gravísimo problema que tenemos a veces dentro del liderazgo de la iglesia. Solo cuando voy a predicar, entonces es que cojo la Biblia y me preparo. Que eso está muy bien, pero eso no llena toda la necesidad que todos tenemos. No, yo debo de tener una constante más que lectura, un constante estudio de la palabra de Dios todo el tiempo, para mi vida, para mi crecimiento, para mi fortalecimiento, para mi transformación. ¿Lo hace usted? ¿Es usted una persona que constantemente está escudriñando la palabra y está meditando en la palabra? A ver, es que no entiendo esto, a ver, no entiendo. Y como ese pastor Alejandro es tan insistente con eso, voy a ver eso del contexto cultural y de todo el asunto, voy a meterme ahí y voy a empezar a ver qué es eso. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Pedro dijo eso? ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿Qué quería decir? ¿Qué le estaba queriendo decir a los oyentes? En fin, entonces, mi querido hermano y mi hermana, es que estamos viviendo tiempos tan peligrosos donde la gente ha aprendido solo a decir amén. A todo le dicen amén. Y a veces esos amenes son nada más que una muletilla. Porque ¿qué quiere decir la palabra amén? A ver, ¿alguien sabe aquí lo que quiere decir la palabra amén? Así sea y así es. O sea, cuando usted y yo decimos amén, lo que estamos es secundando lo que alguien está diciendo, lo que estamos leyendo, lo que Dios está diciendo, lo que alguien está repitiendo que Dios dijo y está diciendo así es. Y yo estoy plenamente de acuerdo con eso porque yo estoy convencido que eso es así. Mire, hermano, ustedes creen que en esas... No, a veces no me gusta decir estas cosas, pero es que es necesario decirlo. A veces en algunos lugares, no por el hecho de que sea mucha gente, yo no condeno el hecho de que porque en un lugar hayan 5,000, 4,000 y ya eso verlo como algo negativo. No, el problema no es ese, no es que son 4,000, 5,000 y aquí somos 50 o 40, no sé. Supuestamente somos como 70, pero la mayoría del tiempo solo venimos como 40 o 50. Y hay un turnarse, ¿verdad? Hoy me toca a mí. Hoy me toca a mí. ¿Será que hay un chat interno que yo no me he dado cuenta que entonces arreglan estos asuntos? Yo voy a investigar eso, hermanos. A ver, no sé que sea que haya un chat interno donde los hermanos se ponen de acuerdo y levantan la mano primero y dice, hoy falto yo. Fíjese que no tengo interés de eso, hermanos. Tampoco condeno cuando alguien falta por un asunto de trabajo, un asunto de, incluso de pasear. Claro, que no se le haga costumbre de estar paseando tanto que viene una vez al mes y pasea 3. Y así tenemos hermanitos de esta iglesia, Cimientos de Fe. Tenemos hermanitos, hermanitas que pasean 3 y se congregan 1. Bueno, ese era un paréntesis gratis dentro de. Es que estamos teniendo serios problemas, hermanos, actuales. Y con el asunto de la enseñanza no es la excepción. Hoy mucha gente en algunas congregaciones, está ese motivador, ese coach de vida, no lo voy a llamar pastor, ese coach de vida, está diciendo estupideces en el púlpito y usted oye a la gente que grita amén. No tienen ni idea de lo que están diciendo, hermano. ¿Usted cree que si esas personas tuvieran un conocimiento integral de la palabra de Dios dirían amén a esas estupideces? Es como escupirle la cara a Dios en un sentido figurado.
Y yo no creo que alguien que esté consciente de quién es Dios quiera lanzarle un escupitajo a Dios. Pero de alguna manera es como eso, porque hay un montón de gente indocta, no entrenada, no entendida, que le dice amén a todo. Y si aquello lleva emoción, si aquel coach de vida es muy emocional y es muy carismático, ¿verdad? Entonces nos dejamos llevar por las emociones solamente. Cero entendimiento. Qué brutalidad, hermanos. Si se levantaran los apóstoles en esta vida, yo no sé, hermanos, qué les daría, no sé, ¿verdad? Si se levantara Pablo, Pedro, esos hombres de Dios que prepararon a la iglesia, que ahora vamos a ver a lo último un pasaje donde Pablo le dice a 2 iglesias por lo menos: mire, yo no les he negado a ustedes, yo les he dado todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. ¿Sabe qué, mi querido hermano y mi hermana? Dios nos ha hecho un llamado en esta iglesia. Esto tiene que ver con usted, de que aprovechemos cada instante para instruir, para aprender, para fortalecer, para conocer, para profundizar, porque no podemos seguir viviendo de esa manera, hermanos. No podemos seguir viviendo una vida cristiana superficial, una vida cristiana de personas indoctas, de personas que no conocen, de personas que le dicen amén a todo y ni siquiera saben si eso es así o no es así. Es que lo dijo el pastor. Suave. ¿Y dónde está su responsabilidad? Claro que el pastor, claro que yo le voy a dar cuenta primeramente a Dios que ustedes. Y una gran cuenta, hermanos. Y fíjense que de alguna manera, por la gracia de Dios, Dios me lo ha hecho entender. Y siento un gran peso sobre mi espalda, hermanos. Que cuando me subo aquí, no me puedo subir a hablar chanflas, como digo yo. No me puedo subir aquí a hablar lo que a mí se me antoje. Es que a mí me parece, es que yo creo. Eso que usamos tanto nosotros en la actualidad. No, pasó, pero no me diga lo que la Biblia dice. ¿Qué le parece a usted? ¿Para qué es importante lo que a mí me parece? No, es que ¿qué podemos entender que Dios dice? Eso es lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo entonces a través de esto? ¿A dónde vamos con el punto de que la enseñanza en el reino de los cielos tiene que ser integral? O sea, total. Un cristiano no se puede conformar de conocer un poquito. ¿Usted me escuchó? No hay amenes, pero así es. Tal vez si les hubiera dicho que este año 2023 Dios va a hacer ricos a todos, yo no sé si hubieran habido tal vez más amenes. Pero déjeme decirle algo, hermano. Usted no se puede conformar con saber ni siquiera un pocote. Usted tiene que entender que cada día de su vida en Dios, en Cristo, debe de ser una nueva oportunidad para conocer más y más y más de Dios, porque entre más conocemos de Él, Él nos transforma cada vez más a su imagen y cada vez nos vamos pareciendo más a Él. ¿O cuál es la meta que Dios tiene con nosotros? Les soy honesto. Cuando escucho estas expresiones de cristianos, no sé si llorar o no sé. Cuando yo escucho expresiones como estas, tan humanistas, escuche, ser mejores personas. Vea qué bajeza, hermano. Qué bajeza para con la meta que Dios tiene. Ahora, ¿qué es ser mejor persona? Puede ser que para usted lo que sea ser mejor persona no lo sea para aquella. Entonces, ¿dónde está el parámetro? ¿Quién dice qué es ser mejor persona? ¿Nosotros
cada uno a su antojo. Usted oirá a cristianos que repiten eso como loras. Y perdone la expresión, pero son como loras. Ah, sí, yo quiero hacer eso porque eso me hace a mí ser una mejor persona. Bueno, es el bla bla bla, el bum 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 ahí afuera del mundo sin Dios. Pero eso es lo que la Biblia dice que Dios pretende con nosotros, o que Dios ha determinado con nosotros. A ver, ¿qué dicen ustedes que son doctos en la palabra, en la doctrina? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es la meta de Dios para usted y para mí? Que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dice, transformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Usted ve que eso sea ser mejor persona? Para nada, hermano. Eso no es de este mundo. Eso trasciende a este mundo, trasciende a esta vida, trasciende, ¿sabe qué? A los lineamientos humanos más elevados. Usted me está extendiendo esta mañana, me está escuchando. Los lineamientos humanos no alcanzan los de Dios. Así que usted no se puede conformar en saber un poquito. Pastor, ya me sé Juan 3:16, Romanos 3:23, Apocalipsis 3:20. Wow, soy un erudito casi. No, mi querido hermano, que usted se sepa la Biblia de memoria, eso es importante. Tal vez no todos tenemos una gran memoria como para sabernos tantos pasajes de la Escritura pero ¿sabe qué es lo importante? Que usted conozca esos principios, porque su fe tiene que estar basada sobre esos principios. ¿Sabe que yo me he dado cuenta que a veces algunos cristianos creen que la fe es un asunto al azar? Ah, no, lo único que importa, claro, es que esos son los dichos que se usan en este mundo, ¿no? En el hablar popular se dice, la fe es lo último que se pierde, ¿cierto? Entonces resulta ser que se tiene a veces conceptos de la fe totalmente humanistas, totalmente superficiales, totalmente sacados del contexto. No, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe, mi querido hermano? Bíblicamente hablando, ¿qué es la fe? Lo podríamos resumir, aunque tenemos en Hebreos exactamente eso, no es una definición de lo que la fe es una mención de lo importante de la fe en la vida del creyente, que dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero déjeme decirle algo, podemos hacer un resumen de todo lo que la Biblia dice de la fe. ¿Y sabe qué es la fe en realidad, hermanos? Confianza en Dios y en lo que Él dice. Confianza. Confianza. Y cuando hay confianza, ¿sabe qué? Usted y yo caminamos en base a esa confianza. Entonces, ¿qué es la fe? Es algo místico. La fe, hermano, es... sí. No, la fe no es algo místico, algo misterioso. La fe no es algo volátil. La fe no es algo así simplemente. Es que la fe. No, hermano. ¿Sabe que muchas veces en la Biblia, sobre todo en las cartas de Pablo, la fe es el conjunto de doctrinas cristianas? ¿Escuchó? Apunte. Para que podamos ser más doctos, más entendidos. La fe no es un escalofrío, la fe no es eso no es fe, hermanos. Eso son emociones, que no las condeno tampoco. ¿Quién no se emociona cuando siente la presencia de Dios? ¿A quién no le gustaría vivir envuelto en la presencia de Dios todo el tiempo? Yo soy el primero que me encantaría vivir así, pero así es la vida cristiana.
No, la presencia de Dios está por ratos o está siempre. Siempre. Pero nosotros no la percibimos como tal siempre. A veces, ¿cómo nos sentimos? Chicopalados, sin fuerza, decimos, ya hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Eso me pasa a mí también muchas veces. No crea que digo esto como quien soy el que estoy arriba. No, hermano, eso nos pasa a todos. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Fe muchas veces en muchas partes de las cartas, hermanos, es el conjunto de doctrinas en el cual nosotros tenemos nuestra confianza. Y tiene que ser integral, o sea, total. Usted no está instruido realmente en las Sagradas Escrituras hasta que usted no conozca toda la integralidad o toda la totalidad de las doctrinas cristianas. Usted no está entrenado todavía, hermano, déjeme decirle. En base a esas doctrinas es que nuestra fe puede y debe crecer. Entonces, la vida cristiana se convierte, ¿sabe qué? En un camino seguro. Voy caminando paso a paso, como sea, hermano, que sintiéndome que me caigo, que a veces me siento así, que a veces me siento asá, pero voy dando pasos porque voy viendo al invisible, a Dios, que se ha manifestado, se ha revelado a través de su palabra para mi vida y que dice: esto es así, aunque yo sienta lo contrario, esto es así. Pero cuando nosotros carecemos de este entrenamiento, cuando carecemos de este conocimiento vivencial, porque a veces tenemos problemas con el conocimiento bíblico porque creemos que es algo hueco y lo podríamos hacer algo hueco, como los escribas hicieron del conocimiento de la ley algo hueco. ¿Por qué? Sabían a medias, pero ni lo vivían. Entonces, cuando yo hablo de conocimiento en la Biblia, equivale a un conocimiento vivencial. Es conozco, entiendo y vivo. Conozco, entiendo y vivo. Conozco, entiendo y vivo. Entonces, ¿sabe qué? Ya no me dejo llevar por los vientos de doctrina. Ya no me pone a temblar el hecho que ahora descubrieron un libro y que ahora hay un pergamino por allá que salió en Egipto en un desierto y que resulta ser que ahora sí esto le va a tumbar todas las enseñanzas al cristianismo y un montón de tonteras más, hermano. Y hay gente cristiana que está asustada, hermano. Está asustada. ¿Por qué? Porque están tan pobres en el conocimiento vivencial de la palabra de Dios, hermanos, que lo que tienen no les alcanza para poder vivir una vida de certeza, una vida de fe, una vida que puedan ir caminando, sabiendo que voy por buen camino. Eso no le puede pasar a usted, mi querido hermano, y si le ha pasado, ya no le puede pasar más. No le puede pasar más. Así que, cierto, ahora vamos a dar vacaciones del discipulado, pero esto es temporal porque necesitamos descansar un tiempo. Este que está aquí necesita descansar unos días. No es para solamente tirarme al sol. No, ya eso no, ya no soy de tirarme al sol. Antes era de tirarme como un lagarto ahí al sol. Y ahora más bien ya uno viejillo le anda huyendo al sol porque hay el calor y toda esa cosa, ¿no? Ustedes no, ustedes están muy jóvenes y ustedes seguramente sí, y no tiene nada de malo que usted se tire a tomar el sol ahí un tiempo. Solo que tenga cuidado, ¿verdad? Porque dependiendo la hora y la cantidad, pues puede volverse nocivo para su cuerpo. Pero si usted va a una piscina ahora en estos días, hermano, no sé, un día a la playa o no sé, y va y toma el sol, relájese, medite en el Señor, vea la naturaleza, glorifique al Señor, vea todo lo hermoso y bello que Dios nos da. Sí, vivimos en un país lleno de naturaleza. Usted nada más sube aquí un poquito nomás, hermano, un poquito, y se encuentran unas cascadas y se encuentran unas cosas preciosas. Disfrute eso, sí, pero recuerde,
Las vacaciones son temporales. No se le olvide que en la segunda semana, hermanos, seguimos con la idea firme de que me tengo que seguir preparando, tengo que seguir entendiendo, conociendo, porque necesito ser un escriba como doctor, preparado, entendido. Jesús le decía a los fariseos lo siguiente: mire, ustedes son expertos en meteorología. Ellos decían: mire, hoy va a llover. Era como, esos eran los meteorólogos del tiempo de Jesús. Veían el cielo y decía: hoy llueve, hoy no llueve. O sea, ellos tenían conocimiento, digamos, en la naturaleza, eran expertos en eso. Pero Jesús les dice: mire, ustedes saben discernir el clima más que Max Mena y esa gente que a veces dice: hoy va a llover y un sol, ¿verdad? No, con todo el respeto a don Max Mena o a los que aquí dan el pronóstico del tiempo en Costa Rica. Es solamente algo de chistoso, ¿no? Y Jesús les dice: mire, ustedes saben leer muy bien eso y aciertan, pero ustedes no saben leer los tiempos. Problema garrafal: no saben leer los tiempos. ¿Usted sabe lo que eso significa? No saben leer los tiempos. Ejemplo: es no estar apercibido de que la venida del Señor es en cualquier instante. Entonces, ¿para qué quiero yo saber si va a llover? Bueno, está bien, no es que eso sea mal. No ve que Jesús condenó la meteorología, la ciencia de la meteorología. No ve que Jesús la condenó, ¿verdad? No, lo que estaba diciendo es: qué lástima que ustedes, que son los que están puestos en Israel para marcar los tiempos espirituales del reino de los cielos, a esta gente están entretenidos en un montón de cosas y los priva de cumplir la tarea que ustedes tienen para con este pueblo. Y por eso, ay de ustedes, escribas y fariseos, ay de ustedes. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos y hermanas? No podemos seguir siendo indoctos, superficiales, conocedores superficiales de la palabra de Dios. Sí, ya basta solamente decir amén y gloria a Dios, hermanos. Y no estoy diciendo que no diga amén o gloria a Dios. Lo que estoy diciendo es: ya basta solo decir eso. Ya basta, hermanos, de conformarnos. Ya llevé la mitad del discipulado, ya me sé la mitad de esas doctrinas. Ya con eso me alcanza y me sobra. Y lo demás, ¿no sabía usted que esas doctrinas que estudiamos son la base y el fundamento de la fe? Y de ahí crece y de ahí se sustenta todo lo demás. Ejemplo: si usted llega a entender lo que significa todos los atributos de Cristo, por ejemplo, de Dios, ejemplo, que Él es soberano, que Él es más que, a ver, estudiosas que están en el discipulado, omnipotente, omnisciente, omnipresente, justo, ¿qué más? Fiel, santo, ¿qué más? Eterno, infinito. Si usted y yo entendemos esas verdades, ¿sabe qué? El escuchar a gente decir que Cristo es creado, ¿sabe qué? Eso jamás podría entrar aquí, hermanos. Jamás. ¿Cómo va a ser Cristo creado siendo que es eterno? Esa es la contradicción más estúpida que yo he escuchado, hermanos. Ay, pastor, cuidado. No se enoje. No estoy enojado. Sí, se me enardece el espíritu, hermanos, ante estas cosas. Sí, pero es saludable, creo yo. Mire, si usted entiende lo que significa en lo que es, en el entendido de lo que es que Dios es soberano y cómo se aplica eso a nuestra vida, ¿sabe qué?
usted dejará de reclamarle a Dios, hermano, se lo aseguro. Y usted se rendirá. Porque su mente se abrirá, su corazón se abrirá. Y cuando lo vea a Él sentado en el trono, sabe que usted nada más le va a quedar, y a mí, caer de rodillas y decir: hágase tu perfecta voluntad. Pero ¿sabe por qué nos peleamos con Dios? Y yo he sido el primero que en algún momento de mi vida me he peleado con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no conocía, no tenía ni idea de lo que era, que significaba que Dios era soberano. Entonces, cuando Él no hacía lo que yo decía, teníamos problemas. Pero ¿sabe qué? Cuando uno entiende, hermano, estas verdades, esto trasciende. ¿Y sabe qué? Esto es lo que lo sustenta a uno, su fe. Mire, yo no sé por qué Dios permite las cosas. Yo no le puedo decir a usted: mira, a usted le está pasando eso, porque primero que no tengo ni bolita de cristal ni nada de eso, Dios me guarde. Sí, así que si usted se enferma, dígamelo. Si está en un problema, dígamelo, porque yo no tengo bola de cristal. No, eso por aquello, ¿ah? Ay, pastor, pero usted no ora, usted no discierne. No, yo no soy tan espiritual, hermano, digamos. Entonces, mire, mi querido hermano y mi hermana, usted y yo necesitamos ser escribas doctos. ¿Qué es un escriba docto en el reino de los cielos? Alguien que conoce todo el consejo de la palabra de Dios. Y para terminar, quiero que vaya conmigo a un texto de la palabra del Señor, uno más. Y vea lo que dice en el libro de Hechos. Pablo, los que estamos los miércoles, sabemos y hemos llevado todo el recorrido de Pablo en sus viajes misioneros. Vamos a leer este texto y alguien me va a decir en qué viaje misionero sucedió esto. A ver, vamos a ver. ¿Quiénes están los miércoles en la noche del discipulado? Levanten la mano, no se me escondan. Bueno, vamos a ver. Ok, vea, lea conmigo. Hechos capítulo 20, verso 26. Vea lo que dice. Se les voy a decir un poquito el contexto para que nos ubiquemos, ¿sí? Es que a mí sin contexto, hermanos, que no le encuentro sentido. Vea, Pablo está en su número que ¿cómo se llama? Que omito en este momento para que los hermanos nos digan en cuál de los viajes misioneros es. Está en su viaje misionero y, claro, con esto se los voy a decir todo. ¿Qué más da? Mire, y Pablo sabe que él ya no va a volver a ver el rostro de ellos nunca más. Ya se los dije todo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál viaje misionero es? El tercero. No sé. Estoy preocupado ya. ¿Ah? Bueno, pero nadie dijo. Estaba en su tercer viaje misionero. Pablo sabe, hermanos, que ya él no va a volver a ver la cara, el rostro de ellos. Pablo, por asuntos de tiempo, no llega hasta Éfeso, que era una ciudad muy importante, ¿verdad? Y era una de las ciudades por donde Pablo pasaba y donde había una iglesia, vamos a ver, que aparentemente era una iglesia numerosa en Éfeso por ser una ciudad grande, importante, etcétera, etcétera. Y resulta ser que Pablo llega hasta Mileto, que es un lugar que está antes de Éfeso, casi costero. Y Pablo manda a traer o manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y a los de Mileto y los agarra, los toma, los reúne y les dice estas palabras. ¿Sí? Vea lo que les dice. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que ¿qué? Que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros ¿qué? Todo el consejo de Dios. Por tanto, o sea, ya ustedes son doctos, ustedes están enseñados,
Ustedes conocen, ustedes saben, ustedes tienen un conocimiento integral de toda la revelación bíblica. Así es que, por tanto, mirad por vosotros mismos, no se descuiden ustedes, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué? Obispos, pastores, significa pastores, cuidadores, ¿verdad? Cuidadores, ayudadores, para apacentar. ¿Qué es apacentar? Cuidar, alimentar, proveer, instruir, que es la palabra aquí más vital. Gracias, mi hermano. Instruir. ¿Qué dice? La cual él ganó por su propia. ¿Usted cree que Pablo les dice esto solo por decir algo bonito? Así un cliché. ¿Ah? Así como por decir algo bonito, así una oración bonita. ¿Ah? Y una razón muy importante es, miren, no se crean que la iglesia de Cristo sobre la cual Dios los puso, Él la ganó con lingotes de oro. No, Señor. Él la ganó con su preciosa sangre. ¿Sí? Es como cuando alguien dice, mire, yo di hasta la sangre por eso. ¿Sí? O lo di todo, lo más preciado. Y sigue diciendo, para que terminemos, porque yo sé, oiga, hay una advertencia dentro del contexto sumamente importante, porque yo sé que ¿qué? Que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice? Lobos rapaces. ¿Cómo son los lobos rapaces? Descarados, así. Ellos dicen, yo soy un lobo, vengo a comerte, vengo a engañarte, soy un falso profeta, un falso maestro, vengo a engañarte, a destruirte. No, ¿cómo es un lobo rapaz? Sigiloso, astuto, ¿sí? Cae por la espalda, usa engaños, ¿sí? Aprovecha circunstancias para caer de repente y que la presa no tenga oportunidad de escapar. Lobos rapaces, ¿que qué? No perdonar, o sea, tienen un corazón podrido, malo. No les importa el rebaño, lo único que les importa es sacar provecho del rebaño. Y de vosotros mismos, oiga, de vosotros mismos dentro de la misma iglesia se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar la fe de los, para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, para corromper, minar su fe y torcer su camino. Que vayan hacia donde van ellos. ¿Hacia dónde van ellos? Hacia la perdición, hermanos. Y hacia ahí es donde los falsos quieren arrastrar al rebaño del Señor. Pero un rebaño del Señor que tenga escribas doctos en el reino de los cielos. ¿Sí? Sí, ellos conocían una parte buena, era base. Pero ¿qué dice la Escritura al final? Que todo eso que ellos conocían no era más que sombra y figura de lo que había de venir. Usted necesita conocer toda la Biblia, no solo el Nuevo Testamento. Yo entiendo, a veces le decimos a la gente nueva convertida, mire, arranque a partir de Juan, arranque a partir de Mateo. Yo entiendo, yo como pastor entiendo eso. Pero cuidado con estar fomentando, hermanos, el hecho de que, no lea el Antiguo Testamento ni Apocalipsis, porque usted se vuelve loco, no va a entender eso. Cuidado. Es cierto, la vida cristiana y el equipamiento, el discipulado, tiene que ser progresivo, ¿sí? No podemos pretender que una persona que está recién convertida entienda pues todas las cosas y entienda escatología y entienda todas esas cosas que son el cumplimiento de las últimas profecías o de las últimas cosas, pero
Vayámoslo preparándolo, vayámoslo enseñando, para que entienda que el consejo de Dios está aquí en estos 66 libros. Y que el conocer el Antiguo Testamento es tan importante para entender el sentido del reino de los cielos revelado, manifestado, aclarado en el Nuevo Testamento. Amén. No se conforme, mi querido hermano. Estamos a punto de terminar un año. Y si bien es cierto, Dios no trabaja por años. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Nosotros sí. Y de alguna manera lo necesitamos a veces, ¿no? Es como decir, ay, ya terminó paremos un poquito y arrancamos el 2023. ¿Sabe qué? El propósito de Dios continúa porque es eterno, hermanos. Pero usted y yo lo hacemos y no está mal. No está mal, está bien. ¿Sí? Este año, próximo año que viene, ¿sabe qué, hermano? No se desentienda, no crea que ya usted no necesita capacitarse, no necesita crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para que su fe sea una fe cada vez más sólida. Y cuando se tope con un lobo rapaz, no lo pueda devorar, porque ellos devoran a través del engaño. ¿Sí? Devoran a través del engaño. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Hoy nos has instruido sobre la importancia, Dios, de que la enseñanza sea integral, o sea total, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Toda, al unísono, en concordancia toda, porque toda es una armonía. Tu palabra bella y sagrada, gloriosa palabra. Permite que nuestra fe no esté fundada en nuestros propios pensamientos, ni en los pensamientos de esos corruptos, de esos, Señor, que lo único que les importa son sus propios deseos y llenar su vientre. Dios, guárdanos de esos lobos rapaces, pero ayúdanos a ser diligentes, Señor, como escribas doctos en el reino de los cielos. ¿Y quién más que tú, el primero y el maestro de los maestros, que eras el más docto de todos, quien vino, oh Señor del cielo, para instruirnos en todo el consejo del reino de los cielos? Ayúdanos como iglesia a capacitarnos, a instruirnos, pero también a instruir a otros, porque ese es el llamado que nos has hecho, Señor. Dios, yo me instruyo para instruir a otros. Yo crezco para ayudar a otros que crezcan. Señor, esta mañana yo quiero darte gracias en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén.